Señores, bienvenidos al capítulo 3. Hoy retomamos el camino hacia el Heavenly Conqueror. Em, Me agarro el Waystone y nos dirigimos ahora sí camino al Heavenly Conqueror. Voy a bajar un poquito la música aquí, así puedo hablar libremente sin que se sienta muy opacado. Y nuevamente cortaría hasta el camino de la estructura, pero como estoy muy cerquita no pasa nada. Hice el camino largo, como vieron desde el capítulo anterior. Y bueno, estamos llegando de a poco, ya hemos llegado incluso. Ahora mismo cambio mi simulación de distancia y demás. Y de paso ahí mato la música y vuelvo a ponerla un poquitito más bajito. Y bueno, es hora de lootear este barco. Pero no voy a entrar de una al barco, señores. No, no vamos a ser tontos. Vamos a empezar a cortar esos spawners, sí, señores. A pura magia y hechizo. Vamos a sacar esos spawners que van a ser esos bichos. No me interesa que me toquen. Y bueno, están observando. Los spawners están muriendo de a poquito. Me quedarán unos pocos spawners. Cuando termine de cortar esos spawners voy a sacar el GIF ese de arriba a la derecha. Noté que en el capítulo 2 eh, es medio pesado de ver, si no los momentos en los que no hablo. Es un poco engorroso porque muchas de las veces no sé exactamente qué decir, ya que como he dicho antes, en el momento que estoy jugando estoy maquinando demasiadas cosas en mi cabeza. Las cosas simples sí que las puedo documentar, o sea, ahora mismo estoy grabando mientras veo el video de fondo con el micrófono lo más pegado posible y tiendo a alejarme del micrófono porque bueno, no me gusta. Tengo que tener una postura media rara y no me gusta para nada, pero bueno. Aquí voy a poner un por 2 de velocidad porque ahora mismo estoy organizando muchas mis cosas, estoy con los aldeanos, etcétera, etcétera. Y voy a empezar a aprovechar también misiones, las misiones que he tenido previas para completar. También voy a llevarme las armaduras de caballo y podríamos decir que la palabra es desmaterializar o deforjar lo que vendría siendo las armaduras de caballo, que en este modpack es posible. Las monturas también es posible de eh, desmontarlas o deforjarlas, no sé cuál sea la palabra exactamente. Y bueno, ahora pongo el gameplay interesante de lootear el barco este. Tenemos ladrillos de LED que me vienen bastante bien. Encima me llevo 64 y con eso somos felices. Me llevo esta lana y, y a lootear. Es hora de lootear, señores. Esperen, van a, van a ver y observar que estoy looteando bastante bien. El loot no es nada malo. Y estoy bastante lejos, cosa de que mi kit de aventura está funcionando excepcionalmente bien. Y podrán ver que consigo una cantidad decente de obsidiana, en especial comida, pero no la voy a agarrar la comida. O bueno, sí, no sé. Algo pensé en agarrar esa comida. Y mejoras de mochila, eso está bastante bien. Un corazón del mar, eso se va para la otra mochila. Me gusta tener una mochila aparte para poder poner mis objetos únicos. El Blazing Core es muy buen ítem para ahora mismo. Me permite extinguirme inmediatamente del fuego. ¿Se acuerdan que les dije que el anillo de las 7 maldiciones, si me prendía fuego no me podía apagar hasta que tocara agua? Hay varias formas de counterear eso, dicho en otras palabras, prevenir o contrarrestar, que es ese ítem que acabo de lootear, o si no, crafteando el escudo del infernal, o las pociones de resistencia al fuego sí sirven, pero no quita el hecho de que mi pantalla vaya a tener fuego permanentemente todo el rato, y además
Creo que existe del mod del L2 Hostility, L2H, abreviado. Hay un anillo que te deja permanentemente mojado en agua y es buen anillo para viajar con tridente, por ejemplo, ya que siempre vas a estar mojado como si estuvieses en lluvia. El tridente va a estar siempre dándole, pero no uso tridente. Van a ver que el loot que me encuentro aquí es excepcionalmente bueno, no les voy a negar. Frutas de Len, Netherite, oro, hierro, está todo acá. Gracias a Dios me apareció las frutas de Len. Y bueno, un tótem, ese tótem no viene mal. Estoy comentando aquí con mis amigos en Discord que ese ítem en una run previa me borró la mochila al carajo. Normalmente pongo los ítems haciendo clic derecho encima del objeto, pero con ese objeto en concreto hice desaparecer la mochila y bueno, pero eso fue una partida pasada que no viene el caso. Normalmente agarraría esas monturas de caballo, pero no me interesa. Por un poco de cuero y hierro no es mi problema mayor. Van a ver que no siempre agarro todas las gemas, agarro gemas necesarias útiles. Esa cabeza de Wither de Skeleton me vino bastante bien. Lo, Hoy, hace unos días aprendí, gracias al estimado del servidor de Cisco RGDSDC, o no sé si lo dije bien, RGDSDC, qué nombre difícil. Y me iluminó porque gracias a yo lo tengo a él como si fuese el cráneo, lo viene siendo todo el respecto a las 7 maldiciones, el mod de Enigmatic Legacy Addons, también del L2H, es literalmente el servidor de Cisco están todos preguntándole a él y él está respondiendo a todo, cómo hacer botellas de viento capturadas, etcétera, etcétera, cómo contrarrestar ciertas cosas. Él siempre está ahí dándole tácate, tácate. Fue el que metió la sugerencia del mod. O sea, dicho y hecho, el modpack, Francisco, el desarrollador del modpack, aparte del desarrollador del mod de Cisco's Content, quería meter este mod llamado L2H, el To Hostility, y pero no lo había hecho por razones que no desconoce. Seguramente sea porque el programar todos los drops y etcétera sea muy laborioso. Y, y bueno, se introdujo el mod en Dragonfire y ha sido un cambio bastante radical, ya que abolece el anterior sistema de almacenamiento, que de almacenamiento, perdón, de niveles. Antes escalaban los mobs dependiendo del nivel en el que estabas, a la distancia de la que estabas del spawn, y cuanto más niveles tenían dichos mobs, mejores cosas soltaban. Por ejemplo, después del nivel 750 más podías tener esmeraldas, oro, hierro, diamantes, materias de reforja, que ahora ya no en Dragonfire. En Ultimate Delight sigue igual, pero en Dragonfire y en Ultimate ya no cuentan. Como me encantan los rangos. Queda igual. Algo así que pasa. Qué triste. Ahí acabas de ver un poco de mala suerte del Adventurer Kit. He encontrado este mod de dificultad bastante llamativo. Hay que decir que me gusta bastante. Y bueno, aquí estamos. Creo que soy, con respecto a esta edición nueva del mod de dificultad, soy el pionero en lo que respecta a subir videos de este tipo. Soy el primero, tanto en la comunidad anglosajona como hispanohablante,
de subir videos de este calibre respecto a lo que viene siendo la nueva versión de Dragonfire. También creo que no sé si hay alguien bilingüe o que haya intentado cubrir los dos idiomas. Digo, en mi caso me hubiese gustado realmente hacer un voiceover en inglés, pero YouTube no me la pone muy fácil, me pide un audio que dure todo eso, entonces bueno, es medio... se me complica un poco, ya me las ingeniaré. Y bueno, aquí hice mi primer bloque, el bloque más importante de todos, lo que les comentaba la otra vez, de con esto conseguir los alimentos de dragón y las cabezas de dragón que también me sirven más para adelante. No obstante, mi método de juego al ser es muy diferente y hay múltiples formas de jugar esto. Esta es la que prefiero yo hacer y seguramente no sea la más noble. Hay gente que aborrece incluso los mods de los Easy Villagers. Yo no miento, yo también odio el mod de los Easy Villagers. Pero no porque... Pero si lo odias, ¿por qué lo usas? Bueno, no es que odie el mod, odio el cómo son hechos los aldeanos para el trade. En sí, lo que hubiese estado genial es que Minecraft hubiese hecho que hubiese mejorado el sistema de encantamientos directamente. Encantar en la mesa de encantamientos es una absoluta porquería. Todo va con probabilidades de qué ítem, de qué encantamientos te puede tocar en cierto ítem, de qué no te puede tocar. Es un fiasco. Apoteosis hace bastante buen trabajo en lo que respecta, mejora un montón la mesa de encantamientos, pero no es suficiente. Y bueno, no voy a negar tampoco, o sea, los aldeanos me sirven bastante en este preciso momento para usarlos. Ah, ya llevan versiones. Hace muchas versiones que está atrás esto de los aldeanos y no ha cambiado nunca en el modpack, que supongo que en este punto podrán ser intencionados o no por el desarrollador de Francisco. Yo les quiero comentar, el modpack mismo yo incluso lo toqueteé un poco, le agregué unos pares de mods y cambié la vida, por ejemplo, las barras que ven de corazón, armadura y esas cosas. Digo, sos libre de modificar el modpack, ¿no? Pero mientras no publiques o hagas un modpack, una publicación de ese modpack editado, digo, está increíblemente mal. O sea, no hay problema si te haces un servidor con tus amigos y modificas el modpack a tu gusto. Digo, la idea base es esta. Intento jugar el modpack de lo más vanilla en lo que respecta al modpack posible. Pero a mí me gusta agregar unos bichitos que son lindos y eso, y no. Alguna y otra calidad de vida. Hay mods también para generar chunks que Forge tiene un comando incluido, pero no ayuda tanto. Este seguramente sea el voiceover que hago de corrido más largo y voy a estar cortando pausas en pensar lo que voy a decir, lo que las pausas que tengo también de muletas y etcétera, etcétera. Y mucho de este video lo he puesto en por dos. Sulfur in the air. Un portal lindo al menos. Bueno, aquí en este punto estoy buscando esta estructura. En el primer capítulo dije que eran 4 bloques de hierro, pero no me confundí. Estos son 4 bloques de netherite. Esto no sé si es intencionado o no, o si Fran tenía el conocimiento de, pero
Son 4 bloques de Netherite gratis y me los voy a llevar. Así que bueno. Y de hecho, estos bloques puedo haberlo obtenido más rápido si progresaba con el librito de magia y mejoraba mi proyectil de minería, pero eso lo voy a hacer después porque no tengo los recursos. Necesito progresar las misiones. Tengo que conseguir un Starbuncle, que son unas ardillitas que funcionan como hoppers. Instruís de dónde sacar y a dónde poner y son bastante lindas las ardillitas, es decir. Y, y bueno, aquí me voy a llevar este melón que había dejado. Los melones son importantes, en este caso para encantar, en lo que viene siendo mi setup de la mesa de encantamientos, pero eso va a ser más adelante. Y es bastante progresivo. Seguramente en el siguiente capítulo esté trabajando más con la mesa de encantamiento y demás. Y ya esté, seguramente no, ya es un hecho, spoiler. El siguiente capítulo entro en la etapa midgame. Y van muy pocos días. Cada 20 minutos de un día en Minecraft son un día. Entonces, y como no duermo, son enteros, o sea, no se salta. Aquí mejoro mi equipamiento a Darksteel, al metal oscuro. Y esta armadura me viene bastante bien porque me da un revivir gratis cada cuantos minutos. Un pequeño bufo de resistencia permanente. Y bueno, ahora van a ver que estoy agarrando miel, muchas cosas. Estoy haciendo todo. Y van a ver que meto por dos y hago muchas cosas varias. En este preciso momento tengo como una ruta de cosas de hacer en el modpack mientras estoy pensando lo siguiente y qué más ir progresando. Que bueno, por lo pronto estoy limitado de los aldeanos, esperando que se conviertan algunos y seguir tradeando y demás. Y bueno, me tocaba ya ir haciendo el voiceover. Es algo que evito editar en los videos, no sé por qué. Me tardo bastante, si ven la frecuencia de días en los que hago los videos. Bueno, el primer capítulo puede haber salido mucho antes del momento que lo subí, pero me ha pasado que estuve cambiando entre editores de video una y otra vez, de CapCut a Shotcut. No había terminado la dungeon, ¿no? Perdón, no sé esto. Necesito un Starbuncle. Aquí voy a buscar un Starbuncle, pero me voy a llevar una pequeña vaca para la casa. Así tengo mis cubos de leche a domicilio. Lo que decía de que el primer capítulo puede haber salido antes, me pasó de que estuve cambiando entre editores de video porque intenté subir todos los videos en el editor, en el proyecto, y me llevaba muchos errores, tardaba mucho tiempo. Y por ejemplo en CapCut un video solo me producía muchos problemas y cortes. Entonces después fui a Clipchamp, que no me sirvió tampoco. Y al final terminé en Shotcut, el editor de video Shotcut. Y con él puedo gestionar la gestión de videos grandes, es más llevadera. Puedo mover y editar libremente sin que se me crashee cada tanto. Digo, sí que me pasa, se me crashea a veces, pero bueno, es natural. Estoy haciendo capítulos por capítulo, no he probado hacer un capítulo XL, por así decirlo, porque no he tenido la necesidad, ni tampoco me quiero complicar de esa forma. Los videos son grabados por segmentos de una hora y poquito más, algún y que otro capítulo. Algún segmento dura 4 minutos, como hice en el anterior, que lo fusioné con el siguiente, pero eso son cositas, no es algo de lo que ustedes se tengan que preocupar. Claro, me preocupo yo porque no sale antes del capítulo y me gustaría sacarlo todo lo pronto posible,
así la gente, por ejemplo, tiene una idea de cómo jugar, que ya les digo, esto no puede quedar impune. Hay muchas cosas que hago que no creo que sean aceptadas por Francisco. Pero bueno, si hay alguien en el servidor de Cisco y esté siguiendo mis publicaciones y los mensajes que digo, van a ver que no salgo del canal de Dragonfire. Me gustó bastante el Cisco de los dragones, el modpack. Y de hecho, si ven el canal de Show Off, de demostraciones de cualquier cosa, he publicado 2 veces mis momentos en 3 versiones previas a esta. Y en la otra no voy a decir nada, porque eso spoilearía todo. Pero si quieren ir a buscar, yo no los detengo, pero el spoiler se lo llevan ustedes. He vuelto a la dungeon a terminar de lootear, a buscar unos pares de cosas, por ejemplo la arena de alma, algún y que otro cofre, ver si tengo suerte con algún y que otro spellstone, o bueno, también champion lootbox y demás. Y bueno, esto es gameplay lindo en este punto. Luteo mochilas, luteo cosas de la dungeon como he mostrado previamente. Y creo que no es tan aburrido, seguramente sí sea aburrido porque no hay una voz de fondo escuchando cosas. Y bueno, no sé qué más decirle, estoy en este punto ya estoy por terminar de grabar un poco esta voz, que ya fue bastante y aportó bastante al video a mi parecer. Lo que sí quiero comentar del anterior video, YouTube no me generó los subtítulos porque el video dura más de 1 hora. Entonces se me complicó bastante. Terminé subiendo el video, sí, pero no tenía todavía los subtítulos. Estuve buscando opciones para poder conseguir la transcripción del video de un archivo tan grande y terminé encontrando. Intenté probar con inteligencia artificial, pero no me ha salido. Me ha salido que si quieres conseguir el resto de la transcripción, por favor debes de pagar mensualmente esta suscripción para poder descargar. No. Tiene que haber algo que lo haga gratis. En efecto, Clipchamp. Subí el video ya exportado, ni renderizado de Shotcut. Subí el video a Clipchamp y obtuve la transcripción después de unos 40 minutos, 20. El renderizado también me lleva 40 minutos también, no he de mentirles. Eso es lo que ha sido un poco mi travesía. A veces también un día, el día que empecé a hacer el capítulo 3, no les miento, puse el capítulo en el proyecto y no hice más nada. Y era cuando el siguiente día que recién terminé de subir el capítulo 3 estaba agotado de buscar cómo conseguir la transcripción. Ahora seguramente en este punto deje de terminar de hablar y les voy a dejar todo el gameplay aburrido. Va a tener velocidad por 2 en muchos aspectos porque estoy haciendo cosas rápido de craftear, pensar, moverme, acomodar más cosas en la casa. Si los veo o no, no lo sabré. Seguramente más adelante sí aparezca un ratito más, dado que el video dura 1 hora y 5 minutos. Ojo, este capítulo tenía una duración de 1 hora y 20 y recorté casi 20 minutos, o sea, 15 minutos los recorté, meter por 2 de velocidad a ciertas cosas y cortar clips y segmentos que no eran. Y bueno, los veré más adelante.
here.
coso porque la cerda me ha hecho. Volvió al lugar donde está.
igual soy tonto. Me olvidé el skill tree. Sí.
Falta un gordo, ¿dónde mierda está? ¿No estará contando esto? No. Acá. Está bueno cuando estas porquerías en una islita de un agua. Se ve todo, se ve el agüita. No te sirve el bico. Lo ves. Ah, sí. Carol de no sé qué. Es un requero.
este el último. No, si el terreno tiene cuevas, olvídate. Y la campana es una basura. Todo me está cagando a flechazo. Quería tener mana Rish. Porque ese no está arruinado. No, que... No, si no se quieren quemar, no se quemen, qué sé yo. ¿Qué le voy a decir? No quiero tomar la raíz. Que lo parió. Que tiene tantos niveles. Tengo un tote, tengo un tote. Y papá. Lo gordo que se quedaron acá abajo. Sí. Bueno, mejor para mí. Bruja.
¿Dónde para qué quiero tanto? Creo que puedo hacer que me refilee la mano. Me está diciendo que están acá en la misma altura que yo. ¿Cómo llegaron ahí? ¿O están arriba? Por ahí. Pues menos mal, no le tiré esmeraldas para aumentar los niveles, vos, el ritual. La quería guardar, pero no se puede. ¿Viste? Me está diciendo que se fue al sur. No. Está en esta cueva. Por favor, gracias. De amor, yo quedo con 48 tótems. Vas a tener algo. Guarda, un cuerno. Bueno, con eso subí el nivel. No sé cuánto nivel, Dios mío. Los niveles míos. Por eso. Sí, por eso subí. Así subí 20.000 niveles. Con una sola raid.
Bueno, llegados este momento de aquí, estamos pues casi por terminar el capítulo. Después de una intensa raid de nivel 1 y 8 oleadas después, pude terminar y completar el logro para conseguir la reliquia del Simply Swords, ya que va a ser la espada que voy a utilizar para farmear y demás. ¿Y por qué esta espada? Una banderita que atrae a los enemigos y daña todo a su alrededor me es suficiente para usarla. Y bueno, ahora estamos llegando al final, señores. El siguiente capítulo va a ser más de preparación para matar al Warden. Adiós.